Hola a todos, bienvenidos a otro tutorial de utilidades de gestión. Hoy vamos a hablar de una herramienta muy práctica para el desarrollo y la planificación de los sistemas de gestión, el manual de elaboración y control de documentos. Em, Dentro de los sistemas de gestión es aconsejable desarrollar varios estándares que nos permitan organizar un poco mejor nuestro sistema de gestión. Y tal vez el primer estándar que debemos tener en cuenta es precisamente el estándar para la elaboración de la documentación. Teniendo esto en mente, pues vamos a hacer un recorrido por los elementos básicos que debería tener este documento. El estándar de documentación, pues que permite planear la documentación de un sistema de gestión con el fin de desarrollar pues un poco mejor las actividades que tengamos planificadas eh, a diario en nuestros procesos productivos, gerenciales o auxiliares y de apoyo. Dentro de los elementos críticos o uno de los beneficios más importantes de este estándar de documentación o el manual de documentación es la formalización de la estructura documental. Esa formalización permite establecer qué tipo de documentos se utilizarán dentro de la organización y cuáles serían los casos en los que se utilizaría cada tipo de documento. Mm, Este manual o este estándar de documentación genera pautas para la identificación de los documentos. Dentro de las normas de gestión, casi siempre nos piden que tengamos una forma clara de identificación de cada uno de los documentos que hacen parte de nuestro sistema, con el fin de tener claro la cantidad y la extensión de los documentos que tengamos disponibles en el mismo sistema de gestión y establece pues las características generales de los documentos. Es decir, tiene, tiene en sus contenidos las los diferentes elementos que son constitutivos de cada tipo de documento y nos permitiría de pronto desarrollar cada uno de esos documentos de una forma estandarizada y adecuada a cada una de las actividades de nuestro sistema de gestión. También nos permite establecer elementos de control documental en el sentido de el cambio de versiones, quién puede aprobar los documentos, quién puede tener acceso a esa revisión técnica para poder liberar el documento cuando ya sea adecuado su uso. Los contenidos de un manual de documentación o de elaboración y control de documentos. Los contenidos varían mucho de organización a organización. Eh, a través de utilidades de gestión hemos querido generar unos contenidos o un lineamiento básico y algunos elementos que podrían ser opcionales en el desarrollo de los mismos manuales. Primero, pues es considerable tener una portada, aunque no es obligatorio. La portada más que todo es por un tema de presentación de la misma información documentada, una introducción que también podría ser opcional y simplemente haría énfasis en lo que se debería encontrar en ese manual, o sea, sus contenidos y los temas que abordaría el mismo manual de elaboración y control de documentos. El objetivo del manual, indiscutiblemente es necesario tener este objetivo que básicamente está enmarcado en la definición de pautas para la elaboración de documentos. El alcance que puede ser opcional, pero casi siempre pues está definido a todos los documentos que se generen dentro de la organización. Un glosario o definiciones que se puedan utilizar en la elaboración y el control de los documentos, unas generalidades de forma de cada uno de los tipos de documentos, como la fuente. Por ejemplo, aquí podríamos decir que todos los documentos del sistema de gestión de una empresa podrían estar en una fuente Arial, pero pues no necesariamente tiene que ser esa. Podríamos utilizar Times o cualquier otro tipo de fuente que considere
la organización adecuado. Eso más que todo obedece a la imagen corporativa de cada una de las organizaciones. El tamaño de la fuente, por ejemplo, puede ser 10 para los párrafos y para los títulos podría ser 12. Podríamos utilizar también elementos como viñetas o numeraciones, que pues dependiendo de cada organización, pues se organizarían cada uno de los documentos de acuerdo a la estructura que se le da a cada uno de los mismos. La jerarquía documental, o también llamada la pirámide documental, que básicamente lo que nos dice es cuál es el documento, cuál es el documento más importante y digamos que el menos importante en términos de la definición de las instrucciones, aunque eso no quiere decir que ninguno de los documentos que estén en la base de la pirámide no sean necesarios. Si están en la pirámide es porque la organización los necesita por alguna razón. Ya más adelante entraremos a trabajar un poco este tema. La identificación de los documentos, por ejemplo, los nombres, la codificación, los encabezados. Para el tema de codificación, utilidades de gestión tiene un tutorial separado debido a la complejidad del mismo y pues que podría ser utilizado como complemento a este tutorial. Y básicamente está enfocado precisamente a la codificación de los documentos. Para continuar con los contenidos del manual de elaboración y control de documentos, tenemos, por ejemplo, los contenidos de los documentos. Estos contenidos de los documentos básicamente es la descripción de cada uno de los tipos de documentos de la pirámide documental, es decir, la forma en que se elaboran cada uno de ellos. Si en la pirámide tenemos caracterizaciones, procedimientos instructivos, manuales, formatos, pues deberíamos generar una instrucción de cómo generar cada uno de esos documentos dentro del sistema de gestión. Y podríamos tener excepciones en el desarrollo de los documentos. Por ejemplo, la codificación del manual del sistema de gestión. Hay organizaciones que deciden no codificar ese manual o lo codifican como cualquier otro documento o como cualquier otro manual del sistema de gestión. Eso es totalmente válido. Podríamos decir también que algunos documentos no lleven algún elemento identificatorio, pues por practicidad, que más adelante pues vamos a hablar un poco de esa parte de esos elementos que se podrían generar como excepciones y deberíamos tenerlos claros dentro del desarrollo del contenido de cada uno de esos documentos. El flujo de creación y actualización, es decir, quién puede elaborar, revisar técnicamente cada uno de los documentos y la elaboración y la aprobación de cada uno de esos documentos. Esa aprobación básicamente tiene que ver, no necesariamente tiene que ver con la jerarquía eh, organizacional. Quien puede tener la competencia para aprobar ese documento podría ser un supervisor o un coordinador que podría estar por encima incluso del gerente por su competencia técnica en el desarrollo y el control de los mismos documentos. El control de versiones, que básicamente es cómo controlamos los cambios en cada uno de los documentos de nuestro sistema de gestión y cómo hacemos para identificar cada uno de esos cambios que se desarrollen en cada uno de esos documentos que hemos desarrollado en nuestra pirámide documental. Y por último, el control de las copias o copias controladas y no controladas. Ese control de las copias obedece a qué documentos tendríamos que estar pendientes en la distribución de los mismos para poder retirar los documentos que sean obsoletos y, y dejar en el puesto de uso el documento nuevo. Porque muchas veces se generan documentos en los puntos de uso y cambian los métodos de trabajo,
pero no hacemos una entrega formal de esos documentos a las personas que los utilizan. En ese orden de ideas, pues esto también tiene que ver con el tema de la distribución de los mismos documentos de nuestro sistema de gestión. Por ejemplo, la jerarquía documental. Aquí tenemos una, digamos que una política, una pirámide moderna en el sentido de que las políticas y los objetivos estarían por fuera del manual del sistema de gestión. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque si hemos hecho un recorrido de pronto por las normas técnicas y el estándar tal vez más importante a nivel internacional es el estándar de calidad generado por la ISO 9001. En las versiones anteriores a la 2015, que es la última versión, se hablaba de, como requisito de la documentación, tener un manual del sistema de gestión de la calidad. En ese manual se describían los elementos claves del sistema de gestión y dentro del manual pues debería tener uno pues descritas las políticas. Ahora pues ya no es un requisito tener un manual del sistema de gestión de la calidad. En ese sentido pues tiene que uno evolucionar también eh, la forma de de la jerarquía documental o la pirámide documental de los sistemas de gestión. Em, Desde el punto de vista legal, hay decretos, resoluciones o que nos permiten, que nos piden que desarrollemos políticas y objetivos como primer elemento rector de los sistemas de gestión. Entonces, en ese orden de ideas, eh, por eso se ha optado últimamente en determinar documentos que se llamen políticas para el desarrollo de esa misma estructura documental. Entonces podríamos tener como primer nivel las políticas y los objetivos y en segundo el manual que describiría el resto del sistema de gestión. En algunas organizaciones tienen los elementos legales en la punta de la pirámide. Pues es una apreciación correcta porque digamos que podríamos tener documentos externos como las normas legales que nos limitan el sistema de gestión en el sentido de que están normatizados, ya sea por los productos o las actividades específicas del objeto a desarrollar en el sistema de gestión. Es decir, normas legales que tengan que ver con el tema de seguridad y salud, normas legales que tengan que ver con la gestión ambiental, normas legales que tengan que ver con la elaboración de los productos. Y eso no quiere decir que unas sean más importantes que otras. Simplemente hay que tenerlas en cuenta para el desarrollo de nuestro sistema de gestión. Mm, si bien es cierto, la jerarquía documental está enfocada a los documentos internos, es posible tener en la punta de la pirámide las normas legales también como parte del sistema de gestión. Y entonces aquí también podríamos hacer una variación. Podríamos tener normas legales, políticas y el manual. O podríamos arrancar desde las políticas o podríamos arrancar desde el manual, siempre y cuando en alguna parte de la documentación se haga referencia a que esos elementos están incluidos dentro del sistema de gestión y que son rectores del mismo. Aquí hablamos de las caracterizaciones porque son, digamos que los documentos que permiten describir los procesos. Si bien es cierto entonces que el manual describe el sistema, el siguiente elemento en las organizaciones o de un sistema de gestión es la descripción de los procesos. Entonces por eso lo colocamos acá. Eso no quiere decir que todas las organizaciones tengan caracterizaciones, pero sí digamos que sería conveniente que los tuvieran. Después serían los procedimientos que, de acuerdo a las normas técnicas, básicamente la descripción de las actividades que tienen los procesos. Entonces, venimos en una escala de, el más grande, de lo más grande a lo más particular, de lo general a lo particular, perdón. Entonces, vamos desde el sistema, proceso, actividad y la forma en que se hace cada una de esas actividades.
que podremos estar complementándolos con manuales, instructivos, guías y por supuesto los formatos que nos permiten generar documentos que después nos van a servir como evidencia y como resultado de las actividades que desarrollemos. Y estos documentos entonces, de una vez diligenciados, se convertirían en registros. El objeto de este manual básicamente es generar instrucciones de cómo se deben desarrollar los documentos, pero no de cómo es el control de los registros, porque eso es otro tipo de documentación que debemos manejar en las empresas y esos documentos que generan evidencia, pues muchas veces no tienen un estándar como tal, porque podrían ser objeto de un control diferente y también podrían ser objeto de un desarrollo diferente de la misma información. Por ejemplo, yo no necesito un formato para tener evidencia de que alguien aprobó una transacción en un sistema de información. Podría simplemente hacerlo a través de un correo electrónico. Y simplemente el correo electrónico podría estar dirigido: buena tarde, hemos aprobado la transacción tal en el sistema de gestión de la organización. Y eso sería la información y es un documento que simplemente nos genera evidencia de cómo se hacen, de que se hizo una actividad. En cambio, los demás documentos nos dan instrucciones de cómo desarrollar esas actividades. El siguiente elemento sería la identificación de los documentos y básicamente esa identificación estaría dada casi siempre por un encabezado que iría en las páginas de los documentos y este sería como un estándar general de documentación. Por ejemplo, que tenga el logo de la empresa como primer elemento identificatorio y que permita generar como una em, imagen corporativa de los documentos de la organización. Se aconseja utilizar de pronto los mismos colores del logo en los títulos, en las figuras, en todo lo que se desarrolle, en toda la documentación que se desarrolle. Eso genera identidad en la misma documentación y eso es como parte de la imagen corporativa de la empresa. Otro de los elementos importantes es de pronto el nombre de la empresa. Aquí hemos colocado utilidades de gestión, pues porque esto básicamente es un espacio en el cual nos permite identificar que si este documento pertenece a esta empresa que, pues aunque virtual, nos ayuda a generar información para otras personas. Y los documentos de la organización, pues deberían estar identificados con el nombre de la empresa. Aquí básicamente podría llamarse XYZ SAS o SA o limitada, de acuerdo al tipo de organización que tengamos. El nombre del documento, básicamente, este podría ser un formato, como aquí lo mencionan, que más adelante, cuando estén viendo el estándar o el estándar de codificación en otros los tutoriales que tenemos, pues ahí hay tres formas que podrían ayudarnos a codificar los documentos. Básicamente, este es un documento que está codificado en tres secciones: el tipo de proceso, el nombre del proceso, el tipo de documento y un consecutivo de, de ese tipo de documento dentro del proceso. O sea que este sería el formato número 3 del proceso que está aquí desarrollando. Por ejemplo, este podría ser llamado gestión integral. La versión del documento, entonces eso quiere decir que este es el formato 3 del proceso de gestión integral, pero es la primera versión del documento, es decir, el documento inicial, aunque hay organizaciones que colocan como documento inicial la versión 00 o 0, para hacer notar que es la versión inicial del documento y la evolución de ese documento sería la versión 1. Eso depende de cómo lo especifiquen dentro de su manual. La vigencia básicamente obedece a la fecha de aprobación o fecha de vigencia.
Básicamente es en el momento o la fecha en el que se libera el documento para su uso. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del 1 de enero del 2019, este documento está disponible para que las personas lo utilicen dentro de las organizaciones. Mm, a veces colocan, por ejemplo, el número de página de tantas páginas. El documento puede tener varias páginas, entonces pues es una forma también de determinar cuántas páginas tiene el documento y en qué página estamos. Eso es básicamente un encabezado de cualquier tipo de documento, aunque este encabezado puede variar. Hay organizaciones que esta parte de las páginas, por ejemplo, no la colocan y la colocan más bien en un pie de página. Es totalmente válido. La vigencia a veces también la colocan en el pie de página o el código o la versión y simplemente dejan esta parte del logo, el nombre del documento y el nombre de la empresa como el encabezado y el resto de elementos lo colocan en, en un pie de página de la organización, del mismo documento. En ese orden de ideas, pues el manual pues, puede ser muy flexible y la identificación de los documentos se puede hacer de diferentes formas. Simplemente la idea es que generemos un estándar de identificación que sea adecuado a cada una de nuestras organizaciones. El control de cambios. Básicamente el control de cambios de los documentos obedece a los cambios que hacemos en cada una de las versiones de los mismos. Y ese control de cambios básicamente describe qué se ha hecho con el documento. Por ejemplo, aquí decimos que en el 20 de enero del 2019 se creó el documento con una versión 1 y que el 20 de marzo del 2020 se generó una segunda versión en la cual se incluye un capítulo 3 para el manejo de un taladro. Y este puede ser simplemente el, con uno de los cambios para un documento que se puede llamar manual de manejo de herramientas. Este control de cambios, pues es importante tenerlo en alguna parte. En la mayoría de los casos se coloca dentro del cuerpo de los documentos, pero se coloca tal vez como en esta tablita. Em, Y se exceptúan algunas veces los formatos. ¿Y por qué se exceptúan los formatos? Y que esa puede ser una de las excepciones que hablábamos anteriormente en la elaboración de los documentos. ¿Por qué en los formatos pues no se coloca o no se acostumbra a colocar este control de cambios a pesar de que el documento tenga versiones? No se acostumbra a colocar porque le quita espacio al documento espacio al formato para colocar información. Y entonces simplemente se hace referencia a que el control de cambios de estos documentos estará en un documento separado, que casi siempre es un documento que se llama listado maestro de documentos o listado de documentos de las organizaciones. Con este elemento pues tenemos el control de cambios y estaríamos también incluyendo la parte de distribución de los mismos documentos. Esa distribución pues básicamente habla de las copias controladas y no controladas. Eh, por último tenemos la elaboración, revisión y aprobación de los documentos. Eh, Básicamente aquí obedece al flujo de, de creación de los mismos hasta el momento en que es liberado el documento para su uso. Se acostumbra a colocar el cargo y la fecha y a veces el nombre de la persona que desarrolla el documento. Independientemente del cargo, si ustedes se dan cuenta acá, eh, hay personas que revisan técnicamente el documento y que jerárquicamente en el organigrama pueden estar por debajo del que elabora el documento. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que tiene la competencia técnica para revisar el documento de acuerdo al estándar es este cargo y no este, a pesar de que jerárquicamente en el organigrama puede estar por encima y la aprobación del documento puede ser otro cargo totalmente diferente.
Entonces, este flujo de aprobación y revisión obedece eh, a las competencias de las personas para determinadas labores en las organizaciones. En este caso, eh, la elaboración, revisión y aprobación de los documentos para su uso. Espero que les haya gustado este tutorial. Como siempre, nos pueden seguir en Facebook a través de nuestra página de utilidades de gestión, en Twitter en @udgestión, en nuestro canal de YouTube utilidades de gestión y en la web utilidadesdegestión.com. Espero que nos podamos encontrar una próxima oportunidad y que nuestros productos sean cada vez de mayor agrado para ustedes. Hasta la próxima.